Programa especial debido a los acontecimientos ocurridos el pasado 24 de junio que nos marcó. Terremoto, sismo, doblete sísmico hubo en nuestro país con una zona evidentemente muy afectada, a diferencia de otras en el país que no sintieron siquiera el movimiento telúrico, pero por ejemplo en nuestro estado La Guaira definitivamente fue devastación absoluta, muchas edificaciones derrumbadas con muchas víctimas adentro. Acá en Chacao, el municipio de Chacao, también no igual que La Guaira, pero también severamente afectado. Pero acá puedo decir con propiedad, ocurrieron algunas variables, ¿ok? Y es la preparación hacia este tipo de ocurrencia, la predictibilidad, me atrevo a decir que ocurrió. Los ingenieros civiles tienen una máxima que dice: los recursos son limitados y el piso se mueve. Los ingenieros estructurales sabemos, y todo el que edifica, que puede haber movimiento de la tierra que afecte dicha edificación. Creo que en el caso de Chacao eso funcionó, está encima de una falla geológica. Como decían hace unos cuantos años, estábamos sobregirados en la ocurrencia de un terremoto de esta magnitud, lo decía bomberos, lo decían los geólogos, y definitivamente ocurrió. Estoy acá con el presidente de Salud Chacao, el doctor Luis Jiménez, médico ginecobstetra con su especialidad en medicina materno-fetal, que hoy por hoy ostenta la presidencia de Salud Chacao, y fue un requerido de lujo y aceptó, y le damos las gracias, doctor, por estar con nosotros acá el día de hoy. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar aquí compartiendo este rato con ustedes. Y yo sé que están ahorita en pleno apogeo de actividad, todavía hay mucho que hacer, no ha pasado, están en la reconstrucción, ya vi que algunos edificios ya fueron completamente recogidos los escombros, se terminó de demoler algunos, y eso es un trabajo que sigue. Hábleme de estatus, de resultado, doctor, ¿cuántos fallecidos hubo en el municipio de Chacao producto del terremoto del 24J? Bueno, según las últimas cifras que dio nuestro alcalde Gustavo Duque, el día viernes, ya iban 62 fallecidos, lamentablemente, en este evento. Okay. Así como te digo que tuvimos esa lamentable cifra roja, claro, también te puedo decir que a nivel de atención, tanto de vecinos como de no vecinos del municipio, en nuestra sede de emergencia del Rosal, hasta el día sábado habíamos atendido 1.881 personas. Eso sobrepasó cualquier situación normal, ¿no? Sí, tuvimos requerimientos de vecinos que no son del municipio, Sucre, Libertador, Baruta, Latillo. Tuvimos 85 personas que atendimos provenientes del estado de La Guaira. O sea, no había ningún tipo de impedimento de otro... No, señor. Y el resto, bueno, vecinos del municipio que requirieron nuestras atenciones. Eso sin contar las atenciones domiciliarias que nosotros regularmente hacemos. Que se vieron incrementadas. En el municipio. Sí. Igual manejamos un número importante de atenciones domiciliarias en ese lapso. Yo te estoy hablando del lapso del 24 de junio a las 6:10 de la tarde hasta el día sábado a las 12 del mediodía. Okay. Evidentemente esas cifras de este fin de semana se incrementaron. Ya no hay tanta afluencia, ha disminuido, porque definitivamente ya debemos ir comenzando a una segunda etapa, que es ir retomando poco a poco lo que es la normalidad, entre comillas y subrayado. Como decía el primer invitado, el psicólogo clínico Natón Matute, que no va a ser por ahora esa normalidad. Definitivamente hay traumas, hay huellas ahí que nos quedan a todos, incluso ustedes, los cuidadores. Hablamos del trauma vicario, el doctor Huartán Kekikli lo expresaba, que ustedes necesitan también algún tipo de atención como cuidadores, sometidos a tantos niveles de estrés, ustedes los médicos, digo, y que definitivamente en el caso suyo como presidente de Salud Chacao, obviamente, pero todavía hay trabajo por hacer. Sí, definitivamente tenemos un trabajo por delante. Gracias a Dios, gracias a la visión del alcalde de Chacao, Gustavo Duque. Como te comentaba antes de comenzar la entrevista, el alcalde tuvo esa visión
de entender que nos encontramos en una zona que es de alto riesgo, y desde hace algún tiempo él se había propuesto, y lo habíamos hecho de esa manera, tal cual como él lo indicó, de hacer talleres con nuestros vecinos, tanto de los Palos Grandes como de otras zonas del municipio, ante un evento, qué hacer ante un evento de estas magnitudes. Y esos protocolos funcionaron, esa mentalidad durante el sismo. Oye, uno ve a los niñitos japoneses como hacen simulacro y salen todos a guarecerse, a resguardarse. Los mismos chilenos saben qué hacer, hay un temblor y todo el mundo hace su protocolo, hace lo que tiene que hacer y ya puede volver a la normalidad. Los venezolanos o los chacaoenses sabían lo que tenían que hacer durante esta situación. Mira, te puedo decir porque cuando apenas terminó el evento sísmico, yo me encontraba en la sede de emergencia y salí con la jefe de operaciones. Abordamos una de las unidades y nuestro objetivo era llegar a los Palos Grandes porque entendemos que esa era la zona más vulnerable. Y nuestra sorpresa fue que cuando llegamos a la zona de los Palos Grandes, ya los vecinos de forma ordenada habían evacuado ellos mismos sus edificaciones, habían ayudado a las personas de la juventud prolongada, como lo llamamos nosotros a nuestros abuelos, a bajar de los edificios, personas de la juventud prolongada, como te digo, con problemas respiratorios, dependientes de oxígeno, con todo su equipamiento sentados abajo, organizados, esperando que llegara la ayuda. Zonas establecidas para eso, ¿no? Sí, señor. O sea, la sociedad civil entrenada con sus protocolos después del evento funcionó tal cual como se esperaba. Sí. Qué bueno. Ahí sí, de hecho, como te digo, funcionó de tal manera que nosotros en la sede de emergencia no tuvimos ningún lesionado producto de la evacuación de los edificios. Caos, desorden. No, señor. O sea, sabía qué hacer. Todo el mundo sabía qué hacer y cómo hacerlo. Qué bueno. Lamentablemente, bueno, ojalá el alcalde hubiese podido tener hubiésemos podido tener esa facultad de que no se cayera ninguno de los edificios que se cayeron, pero ya eso es algo que se escapa sí. de las manos de quien sea. Y como conozco bien al alcalde, yo sé que eso lo afectó bastante. Y bueno, será la lección aprendida, ¿no? Para de aquí al futuro, para prever este tipo de situaciones que esperamos, Dios mediante nunca se repita, pero lección tiene que haber. Sí, yo en estos días estaba en una conversación en otra emisora y yo le digo porque me preguntas, pero ¿qué enseñanza nos debe dejar esto? Yo le digo, la enseñanza que nos debe dejar esto es que nosotros tenemos que entender que nosotros somos un país sísmico. Claro. Y tenemos que comenzar no lo conocimos tarde. Y tenemos que comenzar a hacer esas políticas públicas que nos permitan, así como se logró en Chacao, que se expanda a nivel nacional. O sea, que entendamos que nosotros vivimos en un país que está entre dos fallas tectónicas que son importantes. Entonces, ¿y qué esperábamos? Entre dos placas, y que, como tú bien dijiste al inicio de la entrevista, ya estamos en deuda con la historia. Estamos en deuda. Mire, yo estaba estudiando ingeniería industrial, yo recuerdo una charla de un bombero, un funcionario de los antiguos bomberos cuando yo era estudiante hace muchos años, y él decía, antes se hablaba de los cheques sobregirados, ¿te acuerdas? Que era que se veía el monto, bueno, que estábamos sobregirados con un terremoto de esta magnitud, lo decían bomberos de aquella época. Entonces ocurrió, nos pasó. Mire, producto de las redes sociales pudimos ver los tiempos de respuesta, y ya le voy a dar la palabra. Y definitivamente en Chacao funcionó, respuesta rápida, precisa, profesional, sí había preparación. Lamentablemente las comparaciones son odiosas, pero cosas diferentes vi en La Guaira, ¿okay? Por lo menos lo que nos llega a través de las redes sociales. Indudablemente las magnitudes fueron diferentes, menor escala fue el caso de Chacao, pero sí hubo esa disposición, sí hubo personas entrenadas y con el sentido de respuesta correcta. ¿Usted cree que de haber habido una mejor, repito, las comparaciones son odiosas, una mejor preparación en La Guaira hubiesen sido resultados diferentes? Mira, yo creo que yo soy la persona menos indicada como para decirte eso, porque mi punto es manejar la salud. Durante el evento y después del evento. Durante el evento y después del evento.
No te puedo decir, mira, desconozco Claro. las características, por ejemplo, las características geográficas del litoral, cómo quedó después del evento, qué pudo haber impedido que el tiempo de respuesta de ellos fuese más rápido que el de nosotros. Recuerda que el municipio de Chacao apenas lo que tiene son 13 kilómetros cuadrados, es más pequeño, pues. Y sí te puedo decir que por lo menos en el municipio de Chacao, yo llegué al edificio Petunia como a las 6:20 de la tarde y ya había personal de protección civil, Chacao, y de la policía de Chacao en el sitio trabajando. Qué bueno. ¿Ok? Sí, claro, esa es la experiencia de usted. ¿Qué te puedo decir? Yo me tardé ese tiempo porque tuve que ayudar a una vecina requiriente de oxígeno para trasladarla a la sede de emergencia. Y con todo eso llegamos a tiempo, pues. Y ya había personas trabajando. Y ya estaban ahí activos. Activos. Doctor, vamos al caso de Salud Chacao. ¿Cómo fue esa demanda exacerbada de personas requiriendo servicios, algunos de alta cirugía, lesionados, aplastamientos, como explicaba también el doctor Huartán, que definitivamente nos llegaba como nunca veíamos? ¿Y cómo fue ese nivel de atención, de priorización, de poder abordar, enfrentar una demanda desmedida, nunca vista? Sí, bueno, fíjate. Primero, para ponerlo en contexto, Salud Chacao, la sede de emergencia, es una sede de atención primaria. Okay. No se cuenta con quirófano, no se cuenta con... pero gracias a Dios y gracias a esa coordinación del alcalde, que tiene el alcalde con todas las instituciones del municipio, en la zona cero, como la denominó él, ahí en los Palos Grandes, una vez que ya comenzamos a rescatar víctimas, dependiendo del tipo de lesiones, eran derivadas, la Clínica Ávila nos prestó mucha colaboración, la mayoría de... Sin contemplación, sin correcto. contemplación. Eso es bueno destacar. La mayoría de los heridos que rescatamos fueron a la Clínica Ávila. Aquellos heridos que no tenían mayor complicación, sino simplemente golpes, raspones y eso, los evaluamos en la sede de emergencia. ¿Por qué? Porque también a la sede de emergencia nos estaban llegando por su cuenta aquellas personas que habían sufrido algún tipo de herida, algún tipo de traumatismo, y también tuvimos muchos casos de crisis hipertensiva y crisis de ansiedad. ¿Okay? Durante esas primeras horas. La emergencia del Rosal, entre las 6 y 10 de la tarde y más o menos a las 4 de la mañana, estuvo movida. ¿Okay? Ya después comenzaron a llegar personas que venían de Vargas, pero no personas que habían rescatado de los escombros, sino personas que por algún traumatismo que les cayó algo cerca, se tropezaron y se cayeron, ese tipo de cosas. Y después nos comenzaron a llegar personas que venían de Vargas, que sus familiares se las habían traído, habían sido evaluados allá en Vargas, en una primera evaluación, pero ellos querían una segunda opinión. Entonces muchos los llevaron, le hicimos su segunda evaluación, sus laboratorios había que hacérselo, sus rayos X había que hacérselo, y bueno, ya se iban tranquilos, o si ameritaban alguna otra evaluación un poco más profunda, los referíamos a un centro de mayor complejidad. Okay. Y eso era igual a todo el que llegase, ¿okay? No importa el estado, el municipio, sin distinción. Sin distinción. Y las clínicas, usted menciona la del Ávila, pero el doctor Huartán nos habló también de la Leopoldo Guerrero, nos habló del Santa Paula, otro médico Santa Paula, que sin ninguna distinción, sin pedir si usted es afiliado o si tiene seguro, fueron muy dispuestos a atenderlo, a esa atención primaria, oye, y que definitivamente lo ameritaba. Una víctima de aplastamiento no es poca cosa. De hecho, algunos fallecieron. Sí. De hecho, bueno, como te digo, la Clínica del Ávila se portó excelente porque todo eso es una cuestión de logística. ¿Okay? La zona donde ocurrieron los derrumbes de los edificios, el edificio Obelisco y el edificio Petunia 2, nos quedaba más cerca de la Clínica del Ávila. Estaba estratégica. Entonces, aun cuando al lado cerca, en la Luis Rocha estaba la clínica IDET, pero la clínica IDET había sufrido afectación. La floresta que está en el municipio nos dijo el doctor Huartán también que lo hizo magníficamente. Sí. Vale la pena mencionar. Sí. Y entonces, como te digo, esos vecinos que
se rescataron en un primer momento fueron directamente a la clínica de la vida, o si no tenía una lesión que mira, esto lo podemos manejar nosotros, lo manejamos en la sede de Rosario. Desde el punto de vista de salud, ustedes son Salud Chacao, presidente de Salud Chacao, ¿qué viene? ¿Qué es lo próximo? Definitivamente a lo mejor ya estos afectados sanan sus heridas, pero como hablábamos con el psicólogo inicial, esto nos marca, esto deja huella, deja trauma. ¿Qué tiene previsto hacer Salud Chacao, por lo menos a los chacaoenses, eso que vieron su residencia, su vivienda derrumbada, que aquel que salvó su vida tal vez contra todo pronóstico, o aquel que sencillamente es habitante y vive cerca, pero ha vivido en carne propia los embates de este terremoto? ¿Qué le tienen pensado hacer con eso? Sí, bueno, fíjate, ya nosotros, y esto es algo que debo agradecer, de verdad la solidaridad del venezolano se hizo manifiesta en todos los niveles. Y tuvimos mucho apoyo y seguimos teniendo apoyo del personal de psicología de la Universidad Metropolitana. Ok, muy bueno. Okay. Hay una alianza ahí. Sí, y ya el día de hoy, el director de Apoyo y Desarrollo Social, el licenciado Carlos Luis García, tuvimos una reunión y vamos a concatenar los esfuerzos de su personal junto con el personal de Salud Chacao, pues todos somos un solo equipo, para iniciar un cronograma de actividades orientadas al manejo y ayuda de estas personas desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque ya nosotros entendimos, y esto también el alcalde a la cabeza de nosotros, que ya las lesiones físicas orgánicas ya fueron atendidas. Ahora nos toca ir a la parte emocional. Que no sabemos. Porque que no sabemos. Cada quien tiene su manera de enfrentar las situaciones. Para uno es muy fácil decir, le doy gracias a Dios porque quedé vivo, pero hay otras personas que perdieron familiares, perdieron amigos en La Guaira, ahí en Chacao, y tienen que vivir su duelo. Entonces la idea es que nosotros tratemos de ayudarnos a sobrellevar ese duelo lo mejor posible. No decirle que no lo vivan, porque evidentemente tienen que hacerlo, pero ayudarlos, que sepan, como dice el alcalde Gustavo Duque, que en Chacao nadie está solo. Y nadie está solo, ese nadie está solo abarca todo. Es así. No, yo felicito de verdad a la alcaldía de Chacao, que solamente está representado por su cara visible, que es el alcalde Gustavo Duque, pero que todos ustedes, porque los conozco, hacemos guía actualmente en el municipio, nos consta. Y este evento trágico, si para algo bueno tuvo que haber servido, fue para poner de manifiesto que las buenas prácticas, la preparación y la planificación surte su efecto. Yo estoy seguro que al no haber tenido esos protocolos, esos simulacros que eventualmente lo hacían en las residencias, sin esa preparación, yo estoy seguro que los resultados no fueran los que tienen hoy, y eso es digno de visibilizar y decirlo, y por eso está usted acá el día de hoy, presidente de Salud Chacao, Luis Jiménez. Y mi recomendación es, haciendo eco de lo que nos transmitió el doctor Quequiquen, que es que el trauma vicario nos afecta a todos, sobre todo a los cuidadores. Entonces yo creo que deben enfocarse también en cuidar a los cuidadores, sí. Y yo creo que el alcalde debería predicar con el ejemplo y el verse asistido por alguien. Todos necesitamos ayuda en este momento. ¿Usted está de acuerdo? Sí, no, ahorita todos sin excepción, en algún punto vamos a tener que sentarnos con otras personas, sí. Y vaciar. y drenar, pues, porque, como te dije anteriormente, cada uno lo vivió y lo vive desde su perspectiva. Yo, por lo menos, le recalco mucho a mis compañeros de trabajo. No me gusta decir que es mi personal, sí, sino a mis compañeros de trabajo, que en este momento nosotros tenemos que ser lo más empáticos posible. Sí. Porque activos también. Sí, porque es que no podemos decirle a un paciente que llegue buscando ayuda, por ponerte un ejemplo, que si tiene
2 semanas con los síntomas, decir, bueno, mira, venga después porque eso no es una emergencia. No, tengo uno peor que usted. No, ahorita mira, sí, está bien, siéntate aquí, yo te reviso, te veo, te examino, y tu casita. Porque es que estamos, o sea, esos 39 segundos que me está diciendo que el cronómetro 47, pero la cifra, el tiempo oficial fueron 39 segundos, estos 39 segundos nos cambió la vida, nos cambió la vida. Yo creo que a estas generaciones que vienen detrás de nosotros, y que definitivamente debemos entender que la vida es una sola, que no podemos dejar para mañana, eso de que nos dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Vivir la vida, doctor, ¿será? Vivir la vida y entender que, mira, por lo menos los que nos dedicamos al servicio público, entender que si alguien viene a nosotros es porque de verdad lo necesita. Y tenemos que estar ahí para ello. Y esa es una convicción que nos ha inculcado a nosotros el alcalde. De verdad, como yo lo dije en la semana pasada, él es motivación para todo su equipo. Porque si él trabaja 25 horas, nosotros tenemos que estar con él las 25 horas. Hombro a hombro. Hombro a hombro. Y lo vimos. Y eso se logra gracias a que uno a veces por cariño le dice jefe, pero realmente él no es el jefe, él es el líder. El líder es ese que motiva, que te lleva y sin exigirte, te hace que tú des más de lo que puedes dar. Y yo creo que el secreto del éxito del municipio de Chacao es tener un líder como el alcalde. Y definitivamente se puso de manifiesto ese liderazgo, esa buena práctica, ese estilo gerencial, porque en estas situaciones negativas a todas luces es cuando debe surgir ese tipo de acompañamiento, de cara visible y que nos sintamos amparados, el hombro, de verdad, la palmada, y es lo que el alcalde, estamos seguros, hizo con todos ustedes y por eso los resultados, para la magnitud de la tragedia, ¿okay? Tanto en todo el país, le hace La Guaira, le hace un Quito, que también se vio afectado, como ustedes en los Palos Grandes de Altamira, que es el municipio de Chacao. Y Bellocampo. Y Bellocampo inclusive. Mira, no nos resta más que agradecerles haber venido, presidente Luis Jiménez, el doctor Luis Jiménez, médico ginecobstetra, con su especialidad en medicina materno-fetal, que definitivamente se vio enfocado en medicina de tragedia, de catástrofe, hasta de guerra. Según lo que usted tuvo la oportunidad y el deber de hacer, que estamos seguros lo hizo magistralmente. Pregunta última, ¿cumple usted a cabalidad ese juramento hipocrático cuando se graduó en esta situación? En esta situación yo diría que sí. Estamos seguros. Yo diría que sí. Fíjate que es tanto el nivel de compromiso, por lo menos, yo te voy a hablar por todo el equipo, pero yo por lo menos, yo tengo un bebé de 4 años y yo vine viendo a mi hijo prácticamente una semana después de ocurrido el terremoto, porque yo salí el miércoles en la mañana a la emergencia, estábamos haciendo unos trabajos de reparación, a mí el terremoto me agarró ahí en la emergencia, y lo vine viendo el siguiente martes, 25 minutos. Fui, lo vi, estuve con él y él me volví a traer para atrás. ¡Wow! Eso es compromiso, eso es responsabilidad, eso es profesionalismo. Y así todo. Y eso es ser médico venezolano. Y así todo, desde el alcalde hasta... Bueno, agradecidísimos Luis, ahora sí lo tuteo por haber estado con nosotros hoy. Buen trabajo, de verdad, lo requeriremos en nuestro programa futuro. Este es un programa especial, muy humano, pero ya hablaremos de Salud Chacao en otra instancia, en otras circunstancias también. Y por lo pronto, bueno, felicitaciones, aún queda trabajo por hacer, usted lo sabe. Y bueno, lo que le vamos a pedir para finalizar este programa especial del día de hoy es un mensaje, por favor, a nuestra audiencia, un mensaje institucional. Bueno, mira, ¿qué le puedo decir? Nos toca reconstruir, sé que lo vamos a hacer, somos un pueblo que estamos hechos para enfrentar
este tipo de circunstancias. Seguro estoy que vamos a salir adelante, no estamos solos. Aunque hayan personas, existan personas, perdón, que digan que este es un castigo de Dios, Dios no es un, nuestro Dios no es un Dios que castiga, es un Dios que más bien protege, y yo tengo la firme convicción de que Dios nos va a ayudar a salir de esto, porque bueno, somos un pueblo que lo podemos hacer, somos un pueblo aguerrido, y con el liderazgo adecuado vamos a salir adelante de esto. Un pueblo incluso longánime, doctor, y longanimidad es eso, reponerse ante una tragedia con un espíritu incluso místico, espiritual, religioso. Eso lo demostramos nosotros, y esa foto de la niña emergiendo de los escombros, sí, Fabiana Blanco, nos representa. ¿Usted cree que es así? Así es. Así es, por esa niña es que nosotros tenemos que seguir adelante, ¿ok? No quedarnos en el pasado, ya el terremoto pasó. Ahora lo que tenemos que pensar es en que esto nos está dando la oportunidad de ser mejores. Y tenemos que saberlo aprovechar. Doctor Luis Jiménez, presidente de Salud Chacao, finalizando este programa especial, no de lujo. Lamentamos tener que hacer un programa de esta característica dada la tragedia, pero era necesario, era vital, era oportuno, y por eso lo hicimos. Vamos a necesitar otro programa especial. Desde hoy ya nos comprometemos con voceros como de la talla de lo que tuvimos el día de hoy, porque lo ameritamos, la sociedad lo necesita. No pensemos en lo empresarial, no pensemos por ahora en lo comercial, pensemos en lo social, en lo humano. Eso fue lo que quisimos hacer hoy con este programa especial desde aquí, desde Nest Coworking, nuestra oficina, nuestro coworking. Y bueno, nos despedimos. Llegamos a ustedes gracias a Franquicia Venezuela, obviamente, a nuestros patrocinantes, que ya los voy a mencionar. Uno, Protecnia, indudablemente, que es la conectividad de Internet, más que seguridad informática. Tenemos a InVuPOS, sistema administrativo InVuPOS, y tenemos también a Crow, nuestros aliados estratégicos, auditores. Están teniendo bastante trabajo ahorita con su trabajo de contadores y auditores también, y nuestra firma de consultoría Franquiciólogos Consultores. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes. Esta vez lo hicimos a través de un Instagram Live. Veremos si ya nuestra sede, nuestra casa TNO Network está operativa, y si no, lo haremos nuevamente desde acá. Muchísimas gracias, cuídense y que Dios los bendiga. Hasta luego.